Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. La energía que me transmiten con sus comentarios y apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de cabeza en un universo de pasiones desbordantes, intrigas palaciegas, paisajes de ensueño y sobre todo, mucho drama. Sí, mis queridos seriefilos, hoy vamos a hablar de las series turcas, esos culebrones modernos que han conquistado nuestros corazones y se han convertido en una auténtica adicción global. Si eres de los que disfruta de una buena historia de amor, de esas que te hacen suspirar y hasta derramar alguna lágrima, con giros inesperados que te dejan boquiabierto y personajes que te roban el aliento y te hacen cuestionar tus propias decisiones en la vida, este es definitivamente tu vídeo. Así que prepárense una buena taza de té turco si es posible, acomódense en su sofá favorito, asegúrense de tener a mano un buen paquete de pañuelos y acompáñenme a descubrir juntos algunas de las joyas televisivas que Turquía tiene para ofrecer al mundo. Y antes de que se me olvide, porque es importantísimo para que sigamos creciendo esta comunidad de amantes de las series, si aún no lo han hecho, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita, esa que hace DIN, para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas recomendaciones, maratones de series y debates apasionados. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este viaje a la tierra de las 1001 noches. Bueno, la pregunta del millón, ¿por dónde empezamos este laberinto de historias cautivadoras? Si son nuevos en el mundo de las series turcas, seguramente se preguntarán qué tienen de especial. Y la respuesta, créanme, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, aunque en esencia es sencilla, lo tienen todo. Tienen romance, pero no un romance cualquiera, sino uno que te eleva hasta las nubes y luego te estrella contra el suelo. Tienen drama, ese que te hace soltar un suspiro profundo y te deja pensando en las complejidades de la vida. Tienen intriga de la buena, esa que te hace formular teorías hasta que tu cerebro pide clemencia. Tienen comedia, esa que te saca una carcajada genuina incluso en los momentos más tensos. Tienen historia, esa que te transporta a otra época y te hace aprender sobre una cultura milenaria. Tienen cultura, una riqueza que se respira en cada fotograma. En resumen, son una mezcla explosiva de emociones, una bomba de sentimientos que te atrapa desde el primer episodio y te hace desear que cada temporada durara para siempre. Y es que los guionistas turcos, seamos honestos, son unos verdaderos maestros a la hora de tejer historias complejas, con personajes muy bien desarrollados, llenos de matices y contradicciones, que se sienten tan reales que podrías encontrártelos en la calle, y tramas que nos mantienen al borde del asiento preguntándonos qué sucederá a continuación. Además, las producciones son impecables, con una fotografía cuidada, con una paleta de colores que te transporta a otro mundo y paisajes que parecen sacados de un cuento de hadas, con esos atardeceres dorados sobre el Bósforo que quitan el aliento. Pero no se equivoquen, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es perfecto como en los cuentos. Estas series también tienen sus dosis de sufrimiento, de traiciones, de puñaladas por la espalda, de conflictos familiares que te hacen pensar en tus propios problemas, de dilemas morales que nos hacen reflexionar sobre la vida misma, sobre el bien y el mal, sobre el perdón y la venganza, sobre el amor y el odio. En otras palabras, nos muestran la vida en toda su complejidad, con sus luces y sus sombras. Una de las cosas que más me fascina, y que sé que a muchos de ustedes también, de las series turcas es cómo exploran las relaciones humanas, especialmente el amor en todas sus formas y manifestaciones. Y no hablo solo del romance cliché entre parejas, ese que ya conocemos de memoria, sino también del amor familiar, ese lazo inquebrantable que une a padres e hijos, a hermanos y hermanas, ese amor que puede ser tanto una fuente de alegría como de dolor. Hablo de la amistad, esa conexión especial que nos une a nuestros amigos del alma, de la lealtad, ese valor que nos hace defender a los que queremos incluso en los momentos más difíciles. Nos muestran cómo los lazos que nos unen pueden ser tanto nuestra mayor fortaleza como nuestra mayor debilidad, como una persona puede ser la razón de nuestra felicidad y al mismo tiempo la causa de nuestro mayor sufrimiento. Y por supuesto, no podemos hablar de series turcas sin mencionar la increíble química, esa que es casi palpable, que suelen tener los protagonistas. Es esa conexión mágica, esa chispa que se enciende en la pantalla, esa mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras, que nos hace suspirar y que nos hace querer ver más y más de su historia, de su romance, de sus encuentros y desencuentros, de sus lágrimas y sus sonrisas. Es esa química la que nos hace creer en el amor verdadero, en ese amor que supera todas las barreras y que vence todos los obstáculos.
Ahora bien, sé que hay muchísimas series turcas por ahí, tantas que a veces puede resultar abrumador saber por dónde empezar. Es como si entráramos a una biblioteca gigante llena de libros increíbles, pero sin saber cuál elegir primero. Por eso he preparado para ustedes una pequeña selección, muy subjetiva, por supuesto, de algunas de mis favoritas, esas que considero que son imprescindibles para cualquier adicto a las series turcas, esas que me han dejado huella en el corazón y que sé que también los cautivarán a ustedes. Vamos a comenzar con una que seguramente muchos de ustedes ya conocen y aman con locura, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como se le conoce en español. Esta serie es una auténtica delicia, una comedia romántica que te roba el corazón desde el primer momento, una historia fresca y llena de vitalidad que te hace creer en los finales felices. La historia gira en torno a Can Yaman, interpretado por el carismático Can Yaman, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, que ha recorrido el mundo y que ama la naturaleza, y a Sanem, una joven inocente y soñadora, interpretada por la talentosa Demet Özdemir, que aspira a ser escritora y que trabaja en la tienda de su padre. Su encuentro es de lo más inesperado, un accidente que el destino orquestó, y da inicio a una serie de situaciones divertidas y románticas, de malentendidos y confesiones, que te harán reír a carcajadas y suspirar de amor al mismo tiempo. La química entre los protagonistas es simplemente increíble, de esas que pocas veces se ven en pantalla, y los paisajes de Estambul, con sus calles empedradas y sus lugares emblemáticos, son el escenario perfecto para esta historia de amor inolvidable. Además, la serie cuenta con personajes secundarios que le aportan mucho humor y drama a la trama, creando un equilibrio perfecto entre risas y lágrimas. Siguiendo con el tema de los romances que te hacen perder la cabeza, no podemos dejar de mencionar Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, una de las series turcas más populares de los últimos años, esa que ha causado furor en todo el mundo, y con razón. La historia de Eda, una joven florista, una mujer independiente y luchadora, que sueña con ser arquitecta y que ha tenido que superar muchas dificultades en la vida, y de Serkan Bolat, un exitoso y frío hombre de negocios, un workaholic que ha construido su imperio con base en su trabajo y su disciplina, es simplemente irresistible. Su relación comienza con un acuerdo fingido, un trato que hacen para lograr sus objetivos, pero poco a poco, entre encuentros y desencuentros, entre discusiones y reconciliaciones, la tensión entre ellos se convierte en algo más profundo, en un amor que los consume por dentro y por fuera. Los diálogos son inteligentes y llenos de chispa, de esos que te hacen sonreír y reflexionar. Los personajes secundarios son entrañables, cada uno con su propia historia y su propia personalidad, y las situaciones a veces son tan surrealistas, tan exageradas, que te harán reír hasta que te duela la barriga. Es una serie que te atrapa desde el primer momento, que te hace olvidar tus problemas y que te deja con ganas de más, con la necesidad de saber qué sucederá en el siguiente capítulo. Ahora, si lo que buscan es un poco más de drama, de ese que te hace llorar a moco tendido, les recomiendo Kara Sevda, o Amor Eterno, una de las series turcas más premiadas y aclamadas por la crítica. Una obra maestra que explora las profundidades del amor y del dolor. La historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, un hombre humilde y trabajador que busca salir adelante, e Inian, una joven de alta sociedad, una mujer hermosa y sensible que ha crecido en una jaula de oro. Es desgarradora y te hará llorar a moco tendido, te hará cuestionar el destino y la justicia. Los giros argumentales son increíbles, cada capítulo te sorprende con algo nuevo, y te mantienen en vilo hasta el último episodio, preguntándote si finalmente lograrán estar juntos. Es una serie que te hace reflexionar sobre el amor, la venganza, el destino y las diferencias sociales, sobre cómo el dinero y el poder pueden corromper el alma y destruir los sueños. Si eres de los que disfrutan de una buena dosis de sufrimiento, de ese que te hace sentir vivo y que te deja una marca en el corazón, esta es tu serie. Otra serie que quiero mencionar, porque me parece que es una joya oculta que merece ser descubierta, es Kuzgun, o Cuervo, una historia mucho más oscura y dramática que las anteriores, una trama que explora los límites de la venganza y del amor. Sigue a Kuzgun, un joven que busca venganza después de que su vida fuera destruida en su infancia, un hombre que ha perdido todo y que solo busca justicia para su familia. En el camino se cruza con Dila, su amor de la infancia, la mujer que una vez fue su mejor amiga, y ahora una exitosa abogada que ha logrado construir una vida aparentemente perfecta. Esta serie tiene un gran desarrollo de personajes, cada uno con su propia historia, sus propios traumas y sus propias motivaciones, y un ritmo mucho más lento que las anteriores, pero te engancha por sus complejas tramas, sus personajes atormentados y sus impactantes actuaciones. Es una serie que te hará pensar, te hará sentir,
te hará reflexionar sobre el pasado y sobre el futuro, y que te dejará huella durante mucho tiempo, porque te muestra que el amor y el odio pueden estar más cerca de lo que pensamos. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar las series históricas, que son otro de los grandes fuertes de la televisión turca, esas que te transportan a otra época y te hacen aprender sobre la historia de un imperio milenario. Si son de los que disfrutan de las intrigas palaciegas, los romances épicos, las batallas épicas y los personajes históricos que cobran vida en la pantalla, entonces tienen que ver Muhteşem Yzyl, o El Sultán, una de las series más ambiciosas de la televisión turca, y que es casi una asignatura obligatoria para entender este género. Esta serie narra la vida del sultán Solimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos del Imperio Otomano, y de su esposa Hürrem Sultán, una mujer ambiciosa y poderosa, que luchó por su lugar en el harén y que se convirtió en una figura clave en la política del imperio. La serie es una auténtica joya visual con vestuarios y escenarios impresionantes que te transportan al esplendor de la corte otomana y te sumerge en un mundo de intrigas y pasiones que te dejará sin aliento. También está Dirilis Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul, que narra la historia de los otomanos en el siglo XIII, una serie épica, llena de acción y emoción, de batallas y conquistas, que te hace sentir como si estuvieras viviendo en esa época. Ahora quiero recalcar, una vez más, que esta es solo una pequeña muestra, un pequeño aperitivo, de todo lo que las series turcas tienen para ofrecer. Hay muchísimas más joyas esperando a ser descubiertas, esperando a que les den una oportunidad. Y lo mejor de todo es que hay opciones para todos los gustos, para todos los estados de ánimo, para todos los momentos de la vida. Ya sea que prefieran el romance, el drama, la acción, la comedia o la historia, seguro que encontrarán una serie que les encante, que los haga reír, llorar, suspirar, reflexionar, que los haga sentir vivos. Lo importante, creo yo, es dejarse llevar por las historias, conectar con los personajes, empatizar con sus problemas y disfrutar del viaje, de cada capítulo, de cada escena, de cada diálogo, como si estuviéramos viviendo la historia junto a ellos. Y hablando de viajar, de sumergirse en otros mundos, una de las cosas que más me gusta, y que creo que a muchos de ustedes también les fascina, de estas series es cómo nos permiten conocer un poco más de la cultura turca, una cultura rica y milenaria, llena de tradiciones y costumbres ancestrales. A través de sus historias podemos adentrarnos en su gastronomía, en sus sabores exóticos, en sus platos deliciosos, en su música, con sus melodías melancólicas y sus ritmos vibrantes, en su forma de vida, en sus costumbres, en sus valores, en sus creencias. Es como si estuviéramos viajando a Turquía sin salir de nuestro sofá, como si estuviéramos explorando sus calles, sus mercados, sus mezquitas, sus palacios, sus paisajes, sin necesidad de tomar un avión. Y creo que eso es una de las razones por las que estas series han tenido tanto éxito en todo el mundo, porque no solo nos entretienen, sino que también nos educan, nos abren los ojos a otras realidades, nos ofrecen una ventana a otra cultura, a otra forma de entender la vida, y nos invitan a abrir nuestras mentes y nuestros corazones, a ser más tolerantes, más comprensivos, más humanos. En fin, podría seguir hablando de series turcas durante horas, porque realmente me apasionan, pero creo que ya los he bombardeado con suficiente información por hoy. Lo importante es que se animen a descubrirlas por ustedes mismos, que se aventuren a explorar este mundo fascinante. Si son nuevos en este mundo, les recomiendo que empiecen por alguna de las que les he mencionado hoy, y luego se aventuren a explorar otras opciones, a buscar esas series que resuenen con ustedes. Les aseguro que no se arrepentirán, que encontrarán historias que los conmoverán, que los harán reír, que los harán llorar, que los harán pensar, que los harán sentir vivos. Y si ya son fans de las series turcas, espero que hayan disfrutado de esta pequeña selección, que les haya servido para recordar sus series favoritas y tal vez, para descubrir alguna nueva joya. Antes de despedirnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero resumir rápidamente los puntos principales de este vídeo, para que no se les escape nada de esta maratón de información. Hemos hablado de la magia de las series turcas, de su capacidad para atraparnos con sus historias de amor, drama, intriga y comedia, de su habilidad para hacernos sentir todas las emociones posibles. Hemos repasado algunas de mis series favoritas, esas que considero imprescindibles, como Erkencikus, Senkalkam, Karasevda, Kuzgun y El Sultán, entre otras, y hemos destacado cómo estas series nos permiten conocer un poco más de la cultura turca, de sus costumbres, de su historia, de sus paisajes. Ahora sí, me despido por hoy, pero no sin antes agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura.
Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las series turcas tanto como yo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final, por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, esas que los han cautivado a ustedes, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, y así podemos empezar un debate muy interesante. Y como siempre, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un like, que es mi combustible para seguir creando contenido para ustedes, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las series turcas, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas recomendaciones, maratones de series y debates apasionados. Recuerden, el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas y emociones, de historias cautivadoras y personajes inolvidables, y estoy seguro de que juntos podemos descubrirlas todas. Hasta la próxima, y que disfruten de sus maratones de series. Y recuerden siempre que la vida es mejor con un buen drama turco.